capítulo 13 de San Mateo es el llamado capítulo de las parábolas. Jesús utiliza un lenguaje sencillo de la vida cotidiana para poder así explicar los misterios del reino. Sin embargo, hay personas que se contraponen a su palabra. Hay otro círculo que lo sigue, pero que no la comprende. Y por último están también sus apóstoles, quienes creen en esta palabra, quienes la comprenden, pero aún así su fe es poca y vacilante. Jesús está rodeado de una muchedumbre, nos dice el texto del día de hoy, 15º domingo del tiempo ordinario. Es tanta la gente que Jesús debe subirse a una barca para que desde la orilla los demás lo puedan escuchar. Y empieza una hermosa parábola, la parábola del sembrador. Decía, salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura la tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas. Crecieron las espinas y las sofocaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Jesús acaba de narrarles una hermosa parábola que tiene como centro al sembrador, que hace esta acción de buscar tierra donde sembrar y arroja en donde encuentra espacio. Seguidamente hay un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Ellos quieren comprender por qué a los demás Jesús les habla en parábolas, por qué es necesario este lenguaje. Jesús les hace comprender que muchas veces algunos de nosotros estamos en la capacidad de comprender sus palabras, pero que mientras no abramos los oídos, el corazón, la mente, los ojos, mientras que no tengamos esa mirada de fe, esa escucha atenta y sabia de su palabra, estaremos siempre cerrados a su misterio. Él es la palabra enviada por el Padre. El Padre es el sembrador. Envió a su Hijo único, el Verbo hecho carne. Y aquellos que se cierran, aquellos que no lo escuchan, aquellos que no lo comprenden, son todos aquellos que le ponen límite a la acción de Cristo en su propia vida. De hecho, Jesús continúa y empieza ahora a explicarles el porqué de esta parábola. Después de haberles hecho entender a cada uno de ellos que seguirlo significa ante todo acogerlo, porque quien acoge a Cristo es capaz de dar frutos y frutos en abundancia. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y la arrebata, la saca de su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y de momento la recibe con alegría, pero como no tiene raíz en sí mismo por ser inconstante, sucumbe enseguida, en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las persecuciones del mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra que queda sin fruto. Y el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce unos 100, otros 60, otros 30. Jesús mismo ha explicado ahora la parábola. Él quiere que comprendamos que es verdad que hay muchos que están alejados de ella, pero hay una gran muchedumbre delante que lo ha seguido y que la está escuchando, y es a ellos que Jesús se dirige, así como a nosotros hoy, que domingo tras domingo escuchamos su palabra. Pero tal vez en alguno de nosotros, o hay momentos también en nuestra vida, que esta tierra
nuestro ser que acoge la palabra, puede ser como aquella semilla que cae al borde del camino. Entonces, ¿cuántas veces entre nosotros hacemos que la rutina, la costumbre tal vez, haga de que todo esto sea muy superficial y de que no comprendamos las palabras del Señor? Tal vez hay días también en nuestra vida de cristianos que la palabra del Señor pasa por encima superficialmente y no penetra. Y por eso es que nuestro actuar no demuestra de que estamos en contacto con ella. El terreno pedregoso. ¿Cuántas veces observamos en nuestras comunidades un gran entusiasmo inicial? El querer probar, el querer experimentar, el querer hacer muchas cosas. Pero a la vez hay inconstancia, a la vez hay deserción. Es un camino pedregoso porque no es liso, no es llano, sino que más bien está abrumado de tantas y tantas múltiples incluso experiencias que el mundo propone. Y el problema está que muchas veces no se opta por ninguna de ellas. Y al final, como no hay profundidad en aquello que se hace, finalmente la semilla también seca prácticamente porque no encontró un terreno fuerte, sólido, en donde poder echar raíces. Y viene la tristeza. Vemos a cuántos jóvenes terminan desilusionados porque no logran optar y decidir y el tiempo pasa. Tenemos además también aquel terreno lleno de espinas. Es natural que las tentaciones de este mundo sean a veces mucho más fuertes que los deseos de escuchar y acoger la palabra del Señor. Es la gran tentación que este mundo muchas veces aplaude. El querer, el poder, el placer. Y es por eso que se optan y todas estas espinas a las finales sofocan el buen deseo con el que tienen tantos de seguir al Señor. Finalmente tenemos la buena tierra. Cada uno de nosotros está llamado a ser buena tierra. En todo momento ser fecundos, en todo momento ser capaces de actuar. ¿Por qué? Porque el cristiano es aquel que cuando escucha la palabra del Señor no se queda inmóvil, no se queda estático, por el contrario, se levanta, está llamado a actuar. Y es por eso que la palabra puede dar fruto y fruto en abundancia, según los dones que tiene cada uno. Por eso no todos produciremos de la misma manera. No es tanto la cantidad, sino la calidad de aquello que producimos con nuestra vida, sino que producimos porque queremos compartir. La persona que es fecunda en su ser, la persona que es madre, podríamos decir así, es aquella que se dona a través de sus frutos. Es aquella que es feliz viendo que sus frutos alimentan a otros. Y el sembrador, esa es su gran dicha, el ver cómo los demás se regocijan a través de lo que Él echó en la tierra. Dios Padre nos ha regalado a su Hijo único, la palabra, el Verbo. Seamos también nosotros capaces de dar frutos en abundancia, porque recordemos que a quien mucho se le dio, se le dará aún más y tendrá incluso de sobra para todos. Paz y bien. Feliz domingo. Tenemos necesidad de escuchar la palabra de Dios, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.